En verdad estoy alucinado con la cantidad de gente que hay. Nunca pensé, ni siquiera cuando era niño, que iba a lograr reunir a tanta gente, pero estoy seguro de que no lo hacen por mí, sino por el tema y porque hay café gratis y porque además hay una comunidad bastante interesante de personas con las que se pueden contactar. Entonces aprovechen ese espacio al final, ¿no? Cuando va a haber café, ahora sí, para poder comenzar a conectarse entre ustedes, para ver de qué maneras pueden colaborar, etcétera. No sé qué ha pasado de diapositivas. ¿Estás hablando un ratito? No, mentira. La persona del fondo, tú que estás de camisa azul con... No, tú. ¿Tu nombre cuál es? Tú, el que acabas de voltear pensando que hay una persona más atrás. ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Me puedes leer lo que dice acá, porfa? Sin roche, ¿ah? No puede. A ver, tú que estás con una bandana y con un libro, ¿puedes? Tampoco. Ya. ¿Alguien puede? ¿Cómo? Empatía. Y abajo. A ver, Machi puede, porque parece que tiene 20 sobre 20 de vista y además está bastante cerca. Yo lo que acabo de ser, y en realidad no importa que no hayan leído, lo que yo acabo de ser es probablemente la persona menos empática con ustedes y sobre todo con Miguel, que está ahí al fondo, porque a propósito lo he hecho caer en un truco. Le he dicho, oye, a ver, ¿qué cosa dice acá? ¿No? Y yo sabiendo que iba a ser una letra, probablemente fuente 10 o 12, que en un documento normal que leemos desde acá ya se ve bastante pequeño, y sabía que con la proyección Miguel no iba a poder leer ni Michi. He sido probablemente la persona más poco empática del planeta, como también lo fue a su vez para mí la directora del nido donde estudié cuando yo tenía 4 años. Y fue fatal, porque en una Navidad decidió ahorrarse el presupuesto para que yo sea Papá Noel. Miren mi cara, yo tenía 4 años, con el verano limeño, muriéndome de calor, pensando, pucha, ¿a quién se le ocurre esto? Mi mamá, ahora que le he mostrado la presentación hace poco, me dijo, pero hijito, fue porque tenía buenas notas. Y ya, o sea, fue para ahorrarse el presupuesto. No, pero lo más loco es que las cosas que me tocaba a mí hacer era, como pueden ver acá, entregarles los regalos a mis amigos. Y lo más alucinante de todo esto es que no eran los regalos que mis amigos me decían, porque algunos amigos seguían pensando que Papá Noel podía ser un enano de 4 años. Me decían, yo quiero un Nintendo, ¿no? Era la época del Nintendo. Y le daba una chibolita de minibol, ¿no? Entonces, era como que cero conexión con esto. Y yo, mírenme la cara, ¿no? O sea, estoy como que, ya que acabe esto, por favor. Tenía 4 años, tenía que jugar a ser el adulto, ¿no? Tenía que, además, soportar las caras de mis amigos cuando abrían el regalo y no era lo que me decían en secreto, ¿no? Porque obviamente las expectativas de un niño son, quiero una nave espacial, y te regalan el Principito, ¿no? Como que esas pequeñas cosas, sin embargo, hicieron en ese momento que comience a preguntarme, oye, ¿qué cosa pasa con estos personajes? ¿No? ¿Qué cosa pasaría en realidad con Papá Noel? ¿Cómo hace, salud, cómo hace para, no sé, en todo el cambio horario que hay, repartir tantos regalos en tantos lugares? Y también me acuerdo
que una de las principales preguntas que me hacía era, ¿cómo hace para comer sin mancharse la barba? Y fue en esa época en que yo dije, oye, en verdad me gustaría interpretar muchos de estos personajes, yo quisiera ser actor. Y era un chiquito de 4 años que quería ser actor. Y así es que aprovechaba diferentes actividades que había en mi colegio, bueno, en mi nido en ese momento, porque ahora al colegio creo que entras cuando tienes 2 años, antes hacíamos nido. Y dentro de todas las personas que me tocó interpretar, rescato a un rockero que probablemente estaba vestido de Guns N' Roses, de Axl Rose, de Guns N' Roses, que estaba de moda en esa época, y también este disfraz maravilloso que me hizo mi mamá de Michael Jackson, que lo único parecido que logré tener fue un guante blanco con unas lentejuelas que no hacen nada. Como ya saben, no soy actor, lamentablemente, pero me dedico a generar innovación y lo hago desde esta casita que se llama la Victoria Lab, es el centro de innovación de Intercorp, que es el grupo Interbank, ¿no? Donde tenemos diferentes empresas en diversos rubros, como son educación, salud, servicios financieros y retail. Y lo que nosotros hacemos es hacerle frente a distintos desafíos que tienen estas empresas, desde cuartitos de proyectos que son como este, ¿no? Que están llenos de color y la gente que va nos dice, oye, ¿qué tal cantidad de plata gastan en post-its, ¿no? Y es cierto, mucha gente nos ha sugerido tener una especie de alianza con Post-it, con la 3M, ¿no? Es difícil, pero estamos en proceso. Pero en realidad lo que hay en estos Post-its son diversas ideas, ¿no? Lo que nosotros decimos es una idea por Post-it, y lo más rico es una frase o una historia por Post-it. Porque lo que estamos logrando con estas frases es capturar esas cosas que hacen que generemos mayor empatía con las personas, que además es el primer paso de este proceso que se llama Design Thinking, que es la metodología que utilizamos en la Victoria Lab para hacerle frente a los diversos proyectos que tenemos de innovación. Entonces, en este proceso, que lo llaman empatizar, pero puede llamarse también investigar, lo que nosotros hacemos es meternos a profundidad a tratar de conocer a las personas a las que vamos a servir. Porque todo este tema de diseño y de generación de proyectos y tal, no es otra cosa más que ponernos al servicio de las personas, ¿no? Entonces, es en ese momento donde conocemos y tratamos realmente de conectar a un nivel alucinante con las personas, para después pasar a sintetizar todos estos aprendizajes que vamos teniendo, ¿no? El proceso de síntesis es locazo, o sea, imagínense toda esta pared repleta de frases de personas con las que has conversado o de cosas que has sentido en procesos por los que te has metido para experimentar las cosas que tus usuarios experimentan, y dices, pucha, ya, ¿y cómo hago sentido de todo esto? ¿No? Ese es el proceso de síntesis. Y esto nos va a ayudar porque es en realidad lo que va a mover la pelota del proyecto. Va a decir en qué dirección queremos movernos creativamente para poder generar ideas en función de los insights y principales aprendizajes que vamos teniendo y vamos definiendo a lo largo de todo el proceso. Entonces generamos ideas y estos procesos son riquísimos, y por acá tenemos a personas que nos han acompañado en diferentes momentos de estos. Y claro, nos podemos tirar 2 horas en una sesión, 5 o 6 personas, diciendo, oye, ¿cómo podríamos hacer que el gato no chille, ¿no? Y tenemos a gente con backgrounds totalmente distintos contando de sus experiencias cómo es que creen que pueden hacer que el gato no chille, ¿no? Entonces alguien te puede decir ponerle simplemente un cierre o taparle la boca, y otro por ahí puede decir regalárselo al vecino, ¿no? Diferentes cosas. Entonces las mejores ideas, esas que realmente pasan ya todo un proceso y decimos, oye, tienen bastante potencial de generar un impacto increíble, las prototipamos. Esta palabra sé que suena bastante marciana, pero no es otra cosa más que probar de una manera súper sencilla, incluso diría en borrador, algunas de las ideas. Justo estaba conversando con una persona de acá de la audiencia que me decía que trabaja en una empresa de desarrollo, ¿no? De desarrollo de aplicaciones.
Y claro, y probablemente lo que ellos hacen es también prototipar antes de decidir hacer una inversión alucinante. Entonces, ¿cómo es que puedes prototipar una aplicación en borrador? Simplemente coges un post-it o coges un papel, dibujas cuáles crees que pueden ser las interacciones y lo sacas al público, ¿no? Y lo sacas a las personas a las que tú quieres afectar, a las que quieres impactar, mejor dicho. Y prototipamos no para validar nuestras ideas, no para decir, pucha, qué paja que soy, ¿no? Le di en el clavo. Lo que nosotros hacemos es prototipar y probar para aprender. No es un tema de ensalzar nuestro ego de diseñadores y de creadores, de decir, le di a la primera, para nada, ¿no? De lo que se trata y por lo que probamos nosotros es porque queremos aprender más y más de cómo es que el usuario puede interactuar con las cosas que nosotros creamos y también qué valor es que el usuario le da a las cosas que nosotros estamos comenzando a crear durante todo este proceso. Finalmente, cuando con nuestros aliados o socios, algunos prefieren llamarlos clientes, decidimos, oye, esta idea ya ha sido prototipada y creemos que ya está para lanzarla, ¿no? Testémosla. La sacamos en una afinidad súper alta y decimos, bacán, confiamos bastante en esta idea, confiamos lo suficiente y ha pasado por todo el proceso y ha habido empatía con el usuario durante todo momento, en ningún momento dejado de lado. Saquémosla para ver cómo es que funciona. Y así es que tenemos varias cosas que se están testeando ahorita en diferentes lugares, principalmente en el Real Plaza Primavera. Ahí tenemos un par de proyectos que se están testeando ahorita para ver cómo es que caminan, cómo es que puede después, le dicen rolling out en inglés, es un poquito descentralizarse, ¿no? Salir del único lugar que tienen para realmente poder generar un mayor impacto en diferentes lugares y ciudades. Normalmente es un proceso lineal, o es lo que se dice, pero una vez que pasas por el proceso te das cuenta de que en verdad es un garabato horrible y puedes pasar de pensar en las personas, de empatizar y decir directamente, oye, ya, prototipemos esto, probemos esto, y lo haces sin ninguna falta, ¿no? Entonces es un proceso que teóricamente es lineal, pero una vez que estás en la práctica te das cuenta de que por agilidad de repente en algunos momentos tienes que saltearte algunos pasos o regresar en diferentes momentos para decir, oye, ese insight, ¿cómo era? ¿No? ¿Cuál es la historia que está detrás de esto? ¿Qué es lo que descubrimos? ¿Qué es lo que nos dijeron? Etcétera. Les voy a hablar, y bueno, les estoy hablando, y también para lo que me han invitado, sobre el primer momento, que es el momento de empatizar, que es además el momento más exploratorio durante todo el proceso. En ese momento, todos los que trabajamos nos sentimos un poco como Indiana Jones, ¿no? Que sale a buscar las diferentes cosas y utilizamos diferentes metodologías, ¿no? Hacemos entrevistas, conversaciones y también hacemos que era, digamos, mi sueño de niño pueda hacerse realidad. Les conté que quería ser actor, esto es lo más cercano que he llegado a hacerlo, para un proyecto con esta cadena de fast food, donde queríamos mejorar la experiencia de los colaboradores. Me tocó pasar por todo el proceso que pasan los colaboradores, ¿no? Desde el momento de la aplicación. Yo normalmente uso barba como tú y tuve que afeitarme, ¿no? ¿Te imaginas lo que es afeitarte, ¿no? Teniendo definido que tu look es con barba? Y no me afeitaba hace 3 años con rasuradora, entonces tuve que afeitarme para lograr conseguir ese trabajo. Y una vez que estaba en el trabajo, son un montón las historias que les podría contar, que son esos pequeños aprendizajes que no saldrían de otra manera, ¿no? En una entrevista con una persona, probablemente no te diría, sí, cuando yo estoy limpiando bandejas y llega una persona que me embarra toda la bandeja y la deja con ketchup hasta por abajo, yo solamente pienso en su mamá, en su abuela y en su tatarabuela. Probablemente no te lo va a decir, pero si es que pasas por eso, que me pasó, me manché los dedos con ketchup, mayonesa, pensé, creo que hasta en su tatarabuela, ¿no? O sea, terrible. Otra cosa que me sucedió también es, yo estaba investigando, ¿no? Para un proyecto
Entonces, lo que yo hacía era tener mi celular a la mano. Tenía esto y me paseaba limpiando supuestamente, pero en realidad lo que yo estaba haciendo era tomar fotos y capturar las cosas y escribir cómo es que me estaba sintiendo en diferentes momentos. Entonces, mi chamba era, digamos, 70% limpiar, subir, bajar escaleras, como 30 veces por hora, si no más. Y yo que soy un poquito rellenito y hacer ejercicio no me da mucho, era como que medio complicado. Y de pronto escuché que me llamaron y me dijeron: Gonzalo, por favor, acércate al counter. Dije: miércoles, ¿qué pasó? Llego al counter y la que era mi supervisora, la administradora, me dice: no puedes usar el celular, guárdalo. Dije: miércoles, tengo una hora chambeando acá y ya me quieren botar, ¿no? Mejor lo guardo y digo: ya, discúlpame, no va a volver a pasar. Y lo alucinante de esta historia es que yo salgo del counter, imagínense que ese es el counter, doy 2 pasos y viene un chico que también trabajaba ahí, con el que yo no había tenido ningún tipo de interacción. Se pone a mi costado y me habla y me dice: tú eres el nuevo, ¿no? Sí. Por si acaso, arriba no hay cámaras. Eso no te lo van a decir en una entrevista, ¿no? Imagínense en un cuestionario, o sea, subes las escaleras para usar tu celular, obviamente no. Son cosas que solamente te das cuenta cuando vives la experiencia. Y otra cosa también que me pasó es mi turno de trabajo empezó a las 12. ¿A qué hora desayunan ustedes normalmente? Por ejemplo, tú, 8 de la mañana. Por escuchar, pero hay gente que desayuna a las 11 o simplemente se salta el desayuno. Yo desayuno 8:45, más o menos. Mi turno empezaba a las 12. Por mi cabeza no se pasó que iba a trabajar 4 horas sin comer. Y eso es lo que me pasó. Tuve que estar 4 horas en interacción con comida, comiendo. Y esta foto es del momento en el que dije: o me empujo esas papas o le tomo foto para acordarme de cómo me sentí en ese momento y después poder compartirlo, ¿no? Entonces tomé foto y no me pregunten qué es lo que pasó con la hamburguesa del pan. Entonces lo que yo les quiero dar son 3 principales recomendaciones para la hora de empatizar. Y la primera es: métete en el pellejo del otro, ¿no? O sea, trata realmente de zambullirte en las cosas que puede estar teniendo la persona para la que tú vas a servir, ¿no? ¿Qué experiencias tiene? ¿Cómo se siente cuando interactúa con tu producto o con tu servicio? ¿Cuál es el proceso que va a pasar, ¿no? ¿Es fácil de conseguir o para conseguirte tienen que poner primero una lista de espera, después no sé qué cosa, y todo un proceso demasiado difícil, pero que tú, si es que estás en tu oficina, no te das cuenta, porque estás diseñando solamente para ti, pensando: mañana, está chévere, ¿no? Pero no te pones realmente en el pellejo de tu usuario. En Design Thinking también utilizamos algo que es conversar con extremos. Si es que tenemos un desafío enfrente, buscamos conversar con personas que están no necesariamente en el área sombreada con estas líneas más delgadas, porque son usuarios comunes, que podríamos ser cualquiera de nosotros y el equipo que está creando, ¿no? Que además es un equipo bastante multidisciplinario. Les voy a poner un ejemplo que es horrible para que puedan entender un poquito mejor de qué va este rollo de hablar con usuarios extremos, que nos es tan útil después a la hora de conectarnos y de poder empatizar con las personas. Imaginemos que nos contratan para rediseñar la experiencia de ir al baño. Es algo que se hace desde que comenzó la humanidad, ¿no? Pero nos contratan para eso. Entonces nosotros vamos a decir: ok, vamos a hablar con el usuario que usa la misma cantidad que yo cada vez que me baño, y en verdad es horrible hablar de caca ahorita, y les pido disculpas. Pero vamos a conversar con las personas
que no usan papel higiénico cada vez que van al baño. Y por otro lado, vamos a hablar con personas que usan de repente hasta 5 rollos cada vez que van al baño, para que podamos aprender de ellos. Bueno, pueden imaginarse qué cosas podemos aprender de ellos. Pero son situaciones en las que nosotros no hemos estado y nos va a ayudar a conectar mejor y a darnos mejores ideas para ese momento. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este proceso es tener la capacidad de conectarnos tanto con las personas que no usan papel higiénico como con las personas que usan total papel higiénico, ¿no? Y esto no es algo marciano ni nada por el estilo, sino se basa en tener respeto por las personas y en ser súper curiosos, ¿no? Y bueno, y otra serie de cosas que les voy a hablar más adelante. Para un proyecto que hicimos con un colegio, desarrollamos un programa de storytelling, de cómo contar historias, de comunicación. Y conversamos con un extremo, que era un chico que es muy bueno en todas las otras materias, menos en comunicación, ¿no? El pata la rompía, está becado en este colegio, etc. Y dijimos, ¿qué cosas podemos aprender de este chico que es tan bueno en todo, pero no necesariamente en lo que nosotros queremos forzar? O bueno, no forzar, sino formar a los chicos. Entonces, mientras fuimos a su casa, porque es muy importante hablar con las personas en sus contextos, es lo que hace la gran diferencia con hablar con personas, digamos, en una sala de focus group, donde saben que los están observando y tienen estas 4 paredes y probablemente te van a decir cosas bonitas. Acá nosotros jugamos, imagínense que es un partido de fútbol, nosotros jugamos de visitantes, porque queremos que ellos sean los que se sienten más cómodos, ¿no? Y conversando con este chico, nos dimos cuenta de, oye, se lo juro, estábamos en la mesa conversando y de pronto vimos por allá una caja de herramientas en una mesa de carpintero con un juguete suelto. Y dijimos, oye, ¿qué es eso? Y saltamos a ver esto, y era que el chico a lo que se dedicaba en sus ratos libres y lo que lo apasionaba era no necesariamente crear cosas, sino arreglarlas, ¿no? Él arreglaba todos los juguetes de su hermanito menor. Entonces su hermanito menor rompía algo, iba donde Marcelo y le decía, Marcelo, diviértete, ¿no? Y ahí nosotros, ¿qué cosa dijimos? Oye, man, hay una cantidad de aprendizajes increíbles, ¿no? Hablando justamente con este extremo. Y otro extremo eran no solamente profesores, sino directivos de esta institución educativa. Entonces, para que puedan pensar más o menos cuáles pueden ser extremos en un proceso de investigación, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ser camaleónicos para poder conectarnos, y para poder conectarnos con todas estas personas y poder comunicarnos a su nivel y también poder entender cuáles van a ser los mejores canales para generar esta conexión con estas personas. El tercer punto habla del momento en que me dijeron, vas a hablar sobre empatía en Creative Mornings y todo esto. Y dije, man, ya, chévere, ¿no? Es un tema que me apasiona, es algo en lo que trabajo y también trato de que impacte no solamente mi chamba, sino también mi día a día. Y dije, tengo un montón de ideas que quiero compartir, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? Estoy seguro de que a todos les pasa lo mismo cuando tienen una presentación enfrente, ¿no? O sea, pucha, ya, tengo esto, comienzo con el cuadro, ¿con qué parte inicio? ¿No? Y después, ¿qué otra cosa quiero yo decirle a las personas que tengo enfrente? Pero si pasamos por un proceso de empatía, que es algo que yo hice y por lo que me siento totalmente stalker, y se lo dije a las personas con las que me contacté, de manera totalmente aleatoria me contacté con algunos de ustedes para hacerles 2 preguntas. La primera era, ¿quién eres? Cuéntame un poco más sobre ti, para poder generar este tipo de conexión con la que iba a ser mi audiencia. Y la segunda pregunta fue, ¿qué cosa te quieres llevar de la sesión del sábado? Entonces, eso hizo que mi primera versión de la presentación, que era cosas que solamente yo tenía en mi cabeza y había decidido que iba a decir, cambie totalmente para, digamos, hacerlo mucho más a medida de mi audiencia.
Porque a fin de cuentas, todo lo que es diseño no se trata sobre nosotros, no es sobre ti, sino es sobre ellos. En este momento, en esta presentación, no es solamente sobre lo que yo quiero decirles, sino sobre lo que realmente puede ser relevante para ustedes y pueden comenzar a accionar, a utilizar desde hoy mismo o desde el lunes en sus trabajos o como deseen. Son 3 principales puntos en los que he logrado más o menos condensar este tema de la empatía. Métete en el pellejo del otro, súper importante. Sé camaleónico para conectarte, cómo es que nos comunicamos en el contexto de las personas. Y no es sobre ti, es sobre ellos. Es sobre realmente decir, ya, dejo de lado todos mis valores, todos mis principios y digo, realmente yo quiero diseñar cosas para estas personas y quiero ayudarlas a que se muevan para adelante y poder servirlas de la mejor manera. Ahora les quiero pedir que imaginemos juntos cómo es que puede ser, digamos, el trabajo de algunos de nosotros en adelante si es que comenzamos a involucrar estos diferentes tips que les he dado y todo esto que he ido pasando durante la conversación, ¿no? Imaginémonos que somos arquitectos y como parte del contrato inicial con las personas para las que vamos a diseñar, le decimos, oye, chévere, yo solamente voy a diseñar tu casa si es que tú me permites vivir contigo y con tu familia por una semana. Imagínense cómo es que cambiaría el diseño de esta casa familiar. Totalmente, porque ya has estado expuesto a las interacciones que se dan en la familia durante todos los días, ¿no? Sabes cuáles son las conexiones, si de repente hay 2 chiquitos que son alocados, ¿no? Vas a poder tener en cuenta diseñar un espacio específico para que los chicos desaten toda su furia y así. Imaginémonos que somos comunicadores o publicistas y decidimos un poquito romper con cómo es que se vienen dando las cosas en nuestra agencia y decir, tengo el producto, ¿no? Sé lo que tengo que comunicar, pero voy a pasar por un proceso empático para poder contar mis mensajes de otra manera. Entonces dices, pucha ya, en mis ratos libres voy a ir, imaginemos que tenemos que hacer una campaña a un instituto, decimos, en mis ratos libres voy a ir a ser estudiante en el instituto, voy a pasar tiempo con los demás estudiantes en el hueco, voy a escuchar de qué cosas hablan, etc., ¿no? Porque otra cosa muy distinta es estar en la agencia de publicidad pensando, oye, vamos a hablar sobre esto, porque yo sé que es chévere, ¿no? Sino vayamos realmente a la cancha donde está la gente, a conectarnos y exponernos mucho más a lo que ellos están pensando y están sintiendo. Después, sé que algunos acá también son profesores, ¿no? Imaginemos que queremos ser los mejores profesores que podamos ser. Expongámonos a clases, expongámonos a ser estudiantes, ¿no? Hay herramientas como Coursera, por ejemplo, en digital, donde puedes ser estudiante. Y también lo que puedes hacer es ir al instituto, a la universidad donde enseñas o al colegio y decir, bueno, este es el peor profe que conozco, ¿no? Nuevamente pensando en los extremos, y este es el profesor más vacilón que hay y que siempre saca las mejores evaluaciones de los estudiantes. Ándate a clases con los 2 extremos y aprende qué cosas vienes haciendo más o menos, qué cosas tienes que eliminar y qué cosas tienes que llevar no solamente a ser mejor, sino a la excelencia. Finalmente, pensemos en que, no sé, por ahí hay algún diseñador de modas o alguna diseñadora de modas que decide hacer la gran tarea y ayudarme a mí cuando tenía 4 años, ¿no? En un verano limeño que tenía que utilizar el traje de Papá Noel y decida pasar toda una campaña navideña disfrazado o disfrazada de Papá Noel para el siguiente verano pueda hacer un traje para que el Papá Noel peruano pueda sentirse mucho más cómodo. Gracias. Cualquier pregunta, este es el momento, ¿cierto? Gracias.